Sean todos bienvenidos al tercer foro Estrategia Interinstitucional de Lucha contra las Pirámides Ilegales por la Transparencia y la Defensa de lo Público, convocado por la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus y con el apoyo de la Contraloría General de la República, El Tiempo, RCN Radio, la revista Poder y El Colombiano. Dentro del régimen económico colombiano se encuentra de manera importante la actividad relacionada con el manejo, el aprovechamiento y la inversión de los recursos captados de la población, la cual, de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución, tiene el carácter de interés público y solo puede ser ejercida previa autorización del Estado y de conformidad con la ley. La función de intermediación económica constituye el objeto y la razón esencial del sector financiero. Sin embargo, la gestión se desnaturaliza como consecuencia de la presencia en el mercado de individuos o instituciones sin la experiencia y estructura requeridas para desarrollar tal actividad y, desde luego, sin la necesaria autorización, generando de esta manera un grave riesgo y una amenaza latente para los recursos provenientes del público, dada la carencia de garantías que ofrece el sector regular. Teniendo en cuenta que la naturaleza de la actividad implica la operación de ahorro-inversión y dado que la misma cumple un papel de relevancia dentro del desarrollo financiero y económico del país, se tiene que la capacitación de los recursos públicos se encuentra sujeta a la intervención inevitable del Estado. En este contexto, la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus pretende a través de este foro propiciar un escenario en donde se expongan las diferentes estrategias institucionales que se han adoptado e implementado con el fin de enfrentar este fenómeno, permitiendo vislumbrar los vacíos normativos, así como la posible duplicidad funcional en aras de delinear los correctivos y o la complementación que se requiera. A continuación, vamos a saludar al doctor Marco Antonio Velilla, magistrado del Consejo de Estado y miembro del Comité Académico de Complexus, quien quiere darles la bienvenida. Buenos días, es nuevamente un placer para la Corporación para el Desarrollo de Complexus el tener esta convocatoria y tener la presencia del exministro Oscar Iván Zuluaga, persona que de una amplia trayectoria, que quizás como el que más le tocó de alguna manera manejar todos estos vericuetos que se presentaron precisamente con la explosión, al menos digamos la emergencia de todas estas pirámides ilegales. El expresidente Belisario Betancur les envía un saludo muy especial. Él se excusa por el día de hoy, habida cuenta de que se encuentra en España, pero para el próximo foro, que va a tener lugar sobre el tema de la tenencia ilegal de las tierras, la estrategia interinstitucional, pues nos va a acompañar. Ustedes bien saben que hemos programado 4 foros sobre el tema de estrategia interinstitucional de lucha contra la corrupción. El primer foro fue fundamentalmente sobre el lavado de activos y la competencia prohibida. Después tuvimos otro eje temático que fue el de la estrategia interinstitucional de lucha contra la corrupción en la contratación estatal. Hoy tenemos este sobre las pirámides ilegales y terminamos con una estrategia interinstitucional de lucha contra la tenencia ilegal de las tierras. Todo eso, digamos, conduciendo fundamentalmente a que podamos hacer una operación de pedagogía colectiva que precisamente involucre el tema educativo, el tema de los medios de comunicación en la formación de la opinión, el tema, por supuesto, del control político, y vamos a citar, digamos, a todos los actores nacionales e internacionales para que precisamente como consecuencia de esto y de las publicaciones que se van a efectuar por parte de la corporación con las diferentes instituciones, presentemos un documento que nos permita hacer un observatorio a partir del cual esto no sea un hecho episódico, sino que logremos de alguna manera hacerle un seguimiento y que se convierta en un verdadero proceso colectivo a través de todas estas herramientas y mecanismos. Como les había mencionado el presidente Betancur, la Corporación Complexus surgió fundamentalmente
de un grupo de intelectuales, de exministros de educación, y con el patronato de Fernando Savater, el filósofo español, de Edgar Morán, que fue el que presidió, el presidente del grupo de sabios de Francia para la educación del siglo XXI, y por supuesto el presidente Betancourt, quienes han venido, digamos, alentando este proceso, que quiso darle continuidad a un proceso de mayor cobertura y de mayor expansión que tuvo Colombia en el año 2000, donde precisamente con Edgar Morán estuvimos precisamente recorriendo el país y con posterioridad se le ha hecho seguimiento de ese proceso. Buscamos fundamentalmente a través de esta corporación el instalar, pensamos que la simplificación es la barbarie del pensamiento y que necesitamos un pensamiento que sea multidimensional, que sea contextualizado, y precisamente lo que estamos haciendo a través de todos estos foros es, ustedes han visto, inclusive en la misma metodología, es fundamentalmente el presentar esas visiones parciales o esas visiones muchas veces de las distintas instituciones que vienen luchando frente al mismo fenómeno, para que presenten precisamente sus estrategias unidimensionales. Posteriormente hacemos una mesa redonda donde miramos esos obstáculos, esas lagunas, esos vacíos, esas limitaciones normativas que eventualmente pueden tener en su operación ya desde el punto de vista práctico, y de ahí precisamente deducimos lo que es una estrategia interinstitucional. Entonces, estos foros de estrategia interinstitucional de lucha contra la corrupción ya han tenido un alcance bastante importante. Hay muchas personas que nos han llamado con el interés de vincularse, desde organizaciones internacionales hasta, digamos, organizaciones del orden nacional. Se trata de crear un sistema que permita de alguna manera mantener vinculado y tener todos estos vasos comunicantes en acción entre las diferentes instituciones, pero adicionalmente el que haya una retroalimentación constante, una retroalimentación permanente de las diferentes instituciones. Entonces, nuevamente les damos la bienvenida a ustedes. Este es un tema, por supuesto, hiperespecializado, donde nos ha tocado como país construir, digamos, lenta y progresivamente, porque en realidad no estábamos desde el punto de vista normativo suficientemente preparados cuando el fenómeno de alguna manera se manifestó en forma evidente. Por otra parte, es muy difícil encontrar cuál puede ser el límite realmente a los esquemas de captación ilegal y cuando eventualmente se está dentro de la buena fe y muchas veces se está dentro de un ánimo defraudatorio. Entonces, hoy vamos a tener una serie, digamos, de expertos. La superintendencia financiera ha sido de alguna manera quizás el principal actor con la superintendencia de sociedades. Las otras entidades de control de alguna manera han estado reaccionando al fenómeno, como fue el caso de la Fiscalía, pero en realidad todavía hay muchos vacíos y muchas de las propuestas que salgan acá de estos 4 foros, pues precisamente pretendemos incorporarlas en un proyecto que permita precisamente encontrar cómo podemos manejar estos vacíos y estas lagunas o estas restricciones normativas que impiden que las autoridades efectivamente se impongan. Entonces sean bienvenidas y bienvenidos y le agradecemos profundamente al doctor Oscar Iván Zuluaga que nos instale en el día de hoy este foro sobre pirámides ilegales. Muchos de ustedes tienen en sus manos la programación para el día de hoy. Unos pequeños cambios, les voy a contar cuáles son. A las 10 de la mañana estaba programado el doctor Gerardo Hernández Correa, superintendente financiero de Colombia. Tiene
eventos, cosas de última hora, se excusó y en su lugar estarán las doctoras Beatriz Londoño y la doctora Luz Ángela Barahona. A las 10:45 estaba programado también el doctor Luis Guillermo Vélez Cabrera, superintendente de sociedades, y en su lugar estará la doctora Marta Cecilia Barrero, asistente de la superintendencia de sociedades. Se excusó el vicefiscal, quien estaba programado para las 11:45. A lo largo del día nos estará acompañando la doctora María Mercedes Perry, de quien ustedes bien saben ha sido liquidadora de los más importantes procesos de pirámides ilegales, y el resto del programa permanece como está. A continuación, el doctor Óscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda y Crédito Público, será el encargado de instalar el foro. Político y empresario caldense, nació en Pensilvania e inicialmente trabajó en las empresas de su familia materna, encabezadas por Acerías de Colombia Acesco. Luego incursionó en la política, siendo elegido concejal y posteriormente alcalde de Pensilvania. Al salir de la alcaldía y hasta el año 2002, regresó a Acesco, donde fue presidente. Pero él seguía interesado en la política y regresó. Fue elegido senador y desde allí apoyó al expresidente Álvaro Uribe. Fundó el Nuevo Partido en el 2003, lideró la idea de crear un megapartido uribista, fue uno de los primeros miembros del partido de la U y fue uno de los congresistas que más apoyó la reelección del 2006. Tras lograr este objetivo, el presidente de ese entonces, el doctor Álvaro Uribe, lo nombró alto consejero presidencial. En el año 2007 pasó al Ministerio de Hacienda, donde se mantuvo hasta el año 2010. Démosle la bienvenida al doctor Óscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda y Crédito Público. Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Quiero en primer lugar agradecer a Complexus y al doctor Marco Velilla esta invitación y la iniciativa por la realización de este foro. Y creo que el título del foro invita a la reflexión central. El foro se denomina Estrategia Interinstitucional de Lucha contra las Pirámides Ilegales. Realmente un problema como el que plantea las pirámides solamente puede ser visto en la perspectiva de un sistema democrático, de una sociedad con la mirada del número de instituciones que involucra. Y hablar de pirámides a mí me resulta particularmente duro, porque yo diría que en los 3 años y medio que tuve como ministro de Hacienda, el momento más difícil fue el que tuve que enfrentar para poder combatir el desarrollo de las pirámides que teníamos en ese momento en Colombia. Y había un elemento adicional que pesaba muchísimo, y es que cuando estalla este problema estábamos ya empezando a vivir la crisis de la economía global del año 2008, y eso implicaba un reto adicional que, de no manejarse de una manera acertada, podría traer serias consecuencias a la estabilidad del sistema financiero. Hablar de pirámides resulta también difícil porque cuando uno trata de aproximar el tema en términos de la literatura internacional, lo que encuentra es muy poca documentación. Se han vivido casos extraordinarios a lo largo de la historia. Tal vez el primer relato de pirámides ocurrió en 1920 en los Estados Unidos, cuando el famoso italiano Ponzi desarrolló un sistema de inversión basado en la presencia institucional de él, que generaba confianza para atraer recursos, y por esa vía generó el primer efecto pirámides, que en aquel entonces significó una defraudación del orden de los 14 millones de dólares. Pero no son casos que tengan una documentación en términos de lecciones sobre qué deben hacer los sistemas, porque ocurren de cuando en vez por diversas circunstancias, y cuando ocurren son devastadores y pueden atentar incluso contra la estabilidad de un país y de una democracia. Y el tema más relevante, lo que puede significar un problema de pirámides, tal vez es Albania, que es un caso moderno, es de la década de los 90. Albania, un país de 3,5 millones de habitantes, donde 2 millones resultaron involucrados
en un tema de captación ilegal que tenía otras connotaciones y prácticamente tumbó al gobierno y quebró al país. Y eso muestra la magnitud del problema, hasta dónde puede llevar y qué tan preparada o qué tantos instrumentos tiene la institucionalidad y la sociedad para enfrentar un problema de estas características. Porque detrás de las pirámides hay un elemento psicológico que es muy difícil combatir, y es el atractivo del enriquecimiento rápido y fácil. Y frente a eso, obviamente, la condición humana es muy débil. Porque de yo tener la plata a ganar el 3% versus asumir un riesgo para yo ganarme el 20 o el 30, y si me va bien la primera vez, pues yo digo vale la pena seguir jugando. Es una apuesta muy dura, que tiene una capacidad de propagación como ninguna otra, que tiene una capacidad de armar una masa crítica que obviamente puede comprometer la estabilidad de las instituciones de un país y la misma democracia. Por lo tanto, es un problema que requiere unas características muy serias, y tal vez no existe experiencias y literatura internacional, porque es muy difícil documentar cada uno de los casos y decir qué se debe hacer. Un sistema legal no está diseñado para poder entender cómo puede la ilegalidad atentar contra ese sistema. Y hay cosas increíbles. Cuando nosotros teníamos el caso de las pirámides, teníamos que hacer unas actuaciones judiciales y encontrábamos que los mismos jueces se declaraban impedidos porque habían llevado plata a las pirámides. Entonces uno empieza a entender, bueno, y entonces, ¿cuál es la capacidad del sistema si en un momento dado puede comprometer todas las instituciones, incluso de quienes tienen que actuar para poder enfrentar solución a un problema de estas características? Es muy importante entender que en las experiencias internacionales las pirámides han sido de dos clases, porque creo que eso ayudaría mucho a vislumbrar cuál es el tipo de legislación y acciones que tienen que emprenderse. Hay unas pirámides sofisticadas, como la Ponzi en 1920 o la de Madoff en el 2008, que se construye a partir de la imagen de una persona, que logra atraer círculos sociales importantes para generar desarrollos e instrumentos financieros sofisticados. La de Madoff es el resultado exacto de ello. ¿Quiénes fueron los que perdieron? Las pérdidas de la pirámide de Madoff en el 2008 fueron 50.000 millones de dólares. ¿Pero quiénes perdieron? Gente muy rica, gente muy adinerada. ¿Y cuál era la característica de la pirámide de Madoff? Que eran recursos que se originaban en paraísos fiscales. Y en paraísos fiscales es prácticamente imposible la concurrencia del gobierno. ¿Qué puede hacer un ente regulador financiero para ir a un paraíso fiscal? ¿Qué información le dan? ¿Qué cruce puede hacer? ¿Cómo puede controlar? Y eso hace que nazcan instrumentos financieros altamente sofisticados. Entonces, una pirámide estilo Madoff es una pirámide que tiene esas particularidades. Muy sofisticada, se construye a partir de personas que tienen una reputación, logran ganarse la confianza de mucha gente, en el tiempo van generando rentabilidades importantes, pero su actividad está sustentada sobre muchos de ellos dineros que concurren en paraísos fiscales y que están por fuera de la legalidad. Y esa es una característica en la historia de la crisis de las pirámides. Se alimenta de recursos que provienen de las actividades o están fuera de la legalidad. Y después de que revienta el problema es para la institucionalidad y para la legalidad. Y eso plantea la dificultad del diseño de instrumentos.